Ese es el tema, Juan, justamente, el aumento de las tarifas. ¿Para cuándo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece que se puede hacer en cambio? Es muy grave. En el caso del gas, las empresas pidieron entre 350 y 700% y el gobierno planteó que pretende ir una suba mensual del precio Ajá. del gas natural, porque el gas envasado ya viene subiendo muchísimo desde que asumió Milei. Pasó una garrafa en cualquier barrio de valer 3.500 pesos a 10.000, 12.000, 15.000 pesos. Y en el caso de la luz también hemos recibido la información de que las empresas pretenden aumentos del orden del 100%. Son mega tarifazos con los cuales Milei pretende hacerle pagar al pueblo el costo del ajuste, un ajuste que acordó con el Fondo Monetario Internacional. Por algo Kristalina Georgieva lo felicitó en el foro de Davos, y ya sabemos lo que pasa en este país cuando el Fondo Monetario felicita a un gobierno. Y la expulsión de Ferraro del gobierno nacional va en línea con esa orientación. Si ellos disuelven el Ministerio de Infraestructura y lo subsumen en el Ministerio de Economía dirigido por Caputo, es para aplicar la orientación que planteó Caputo públicamente de recortar las transferencias a las provincias y de terminar por completo con toda obra pública. Por eso, Juan, ¿pensás que es una excusa en realidad esto de que filtró información, que en realidad es un fusible que necesitaban sacar? Es el argumento que utilizan para sacarlo, lo cual no quita que haya sido cierto, porque está claro que Milei dijo lo de que va a fundir a las provincias porque él mismo se ocupó en Twitter de ponerle like a una publicación que celebraba esa frase. Ahora sí, es el argumento que utilizaron para justificar la liquidación de la obra pública. Ellos habían dicho que iban a terminar con que no iban a hacer las obras que estaban licitadas pero que no habían comenzado, Sí. pero que sí iban a hacer las obras que estaban en funcionamiento. Bueno, ahora están amenazando con que también van a cortar todo tipo de obra pública. Sí. A ver, Sí, Juan, te quería consultar si puede haber más ruptura dentro de lo que es el bloque de Unión por la Patria. Recordemos que ahora hay una sesión con los diputados de Tucumán, de Osvaldo Jaldo, el nuevo grupo Independencia. ¿Puede haber más rupturas dentro de lo que es el bloque? No, el bloque Unión por la Patria está unido. Solamente hubo esta ruptura de 3 diputados que responden al gobernador Jaldo, que conformaron un bloque aparte, que es el bloque Independencia. Pero el bloque de Unión por la Patria, que somos 99 diputadas y diputados, tenemos la decisión de votar en contra de la ley ómnibus y del DNU. ¿Y qué opinás de estos diputados que se cortaron por la suya? Responde a la decisión de un gobernador de dejarse llevar por las extorsiones y las amenazas del gobierno nacional. Bueno, pero entonces surte efecto lo que está haciendo Milei. Sí, hay que tener templanza moral para resistir la tentación de ir a acomodarse con el que ganó el balotaje con el 56% y de defender el mandato de las diputadas y los diputados y de los gobernadores que nos votaron para hacer algo distinto a lo de Milei. Si surte efecto en Tucumán, ¿no puede surtir efecto en otros gobernadores, tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio o del radicalismo? Tenemos que militar para que eso no ocurra. Vemos que hay una resistencia de muchos gobernadores contra las extorsiones del presidente de la Nación. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Axel Kicillof, participó de la manifestación en el marco del paro nacional en contra de la ley ómnibus y en contra del DNU. Han sido numerosos los pronunciamientos de distintos gobernadores. Bueno, ayer veíamos el pronunciamiento del vicegobernador de Río Negro en contra de las extorsiones y las amenazas de Milei, por lo cual nosotros convocamos y llamamos a todas y a todos los gobernadores a fijar una posición clara en contra de las amenazas y de las extorsiones. No podemos permitir que acá nos coloquen en la disyuntiva de o ajustan a los jubilados o ajustan a las provincias. Por eso es lo que estamos discutiendo. Porque lo que dice el gobierno nacional es que si no le sale el capítulo de la jubilación, el proyecto de ley ómnibus, aceleran el recorte de las transferencias a las provincias. Bien. Ahora quiero preguntarte sobre algo que dijo Facundo Moyano, Juan, esa autocrítica. Digo, ¿tienen autocrítica desde el peronismo, kirchnerismo? No solamente el que la hizo sobre la CGT y ese paro, pero digo, si ganó Milei fue porque evidentemente también no hicieron las cosas en ese último tiempo. No coincido con el contenido de la crítica de Facundo. Yo respaldo la convocatoria al paro y a la movilización. Sí creo que si ganó Milei tiene que ver con que acumuló el país un 211% de inflación en 2023 y nuestro gobierno del Frente de Todos no lo resolvió. Yo, aparte de ser diputado por Unión por la Patria, soy militante del partido piquetero y de la agrupación Unidad Piquetera, y en el marco de nuestro gobierno de Unión por la Patria hicimos un plan de lucha
por el salario básico universal, porque nosotros planteábamos que si hay inflación hay que tomar medidas para enfrentar esa inflación defendiendo el derecho a comer y defendiendo el bolsillo popular. Eso no se hizo, no se tomaron esas medidas. Se hizo un acuerdo con el FMI que fue un fracaso, del cual también estuvimos en contra bajo nuestro propio gobierno, y fueron decisiones que naturalmente contribuyeron a que finalmente hubiera una derrota electoral. Por eso me parece importante que hay que reconocer la profundidad de la crisis económica y la crisis social y tomar medidas acorde con eso, defendiendo el bolsillo de nuestro pueblo, que es lo contrario a lo que está haciendo el gobierno Milei. Quería preguntarte qué sabés si se puede llegar a tratar y en ese caso, ¿cómo pensás que puede llegar a ser el proceso de votación en los artículos en Independiente, digamos? Yo soy diputado nacional y todavía no tengo la convocatoria y la notificación formal oficial de que vaya a haber sesión el martes. Ok. Tampoco tenemos el dictamen final de mayoría. Porque acá Pero si lo pasaron la semana pasada. Acá lo que pasó fue que hubo un plenario de comisiones donde a la 1 de la mañana firmaron un papel en blanco como dictamen de mayoría, con las 55 firmas. Después nos enteramos por los medios que siguieron negociando el contenido del dictamen, un dictamen que ya había sido firmado, pero cuyo contenido no estaba definido, y que siguieron en departamentos y en hoteles negociando a espaldas del Congreso y del pueblo y de los medios el contenido. ¿Pero y el dictamen que enviaron no es válido entonces? Exactamente, porque no hay dictamen enviado formalmente. ¿Cuál es el medio de comunicación formal oficial de la Cámara de Diputados? El mail oficial de los diputados. Ajá. A quienes somos de las comisiones que discuten los dictámenes nos tienen que mandar el dictamen aprobado. O sea, no le llegó el dictamen a ustedes. A mí no, o sea, yo soy de la Comisión de Asuntos Asuntos Constitucionales. Todos por vías informales, a ustedes Vías no les llegó por la vía formal. Bien, y fíjate que salen los medios, por ejemplo, que Eso no lo Pichetto sabía. directamente se retira de la negociación Sí. porque no logran llegar a ningún acuerdo efectivo sobre el contenido del dictamen, que arreglan una cosa y que a las 2 horas les llega que Sturzenegger arregló con Milei que le cambian lo que habían acordado. Entonces, hay un gobierno que a través de este trípode, de este cuarteto de Milei, Pose, Caputo y Sturzenegger, deciden gobernar a espalda del Congreso, a espalda de las instituciones democráticas, a espalda del Poder Judicial, en secreto, apretando, extorsionando, amenazando. Y sobre esa base, mirá, te digo la verdad, es muy difícil que logren aprobar el proyecto de ley ómnibus, tanto en general como después en todo el articulado en particular. Hay dos puntos centrales para Caputo, que son las retenciones y el tema de las jubilaciones, que hoy, si vemos lo que está pasando, no contarían con el número. Por eso están tan ¿Cuánto podrían apurados. llegar a perder los jubilados en el caso de que se aprobase? Mirá, el cálculo que hace el Centro de Estudio de Economía Política, en el cual está Julia Estrada, que es diputada también de nuestro bloque, es que si se aprobase lo que propusieron en el supuesto dictamen nuevo de mayoría, que circula informalmente, la pérdida de las jubilaciones sería de alrededor de un 20%, Bueno. que se suma a lo que ya se perdió Eso te en iba a todos los decir. años Es anteriores. ¿Pero qué perspectivas de cara justamente al tratamiento de la ley ómnibus? Bueno, me parece muy importante que en estos días que faltan de cara al tratamiento del proyecto de ley ómnibus, nosotros nos tomemos la tarea de hablar con todas y todos los diputados para que escuchen al pueblo. Porque está claro que el gobierno decidió no escuchar al pueblo. Y el rechazo y el ataque a la manifestación del otro día es la expresión más clara de eso. Ahora, quienes tienen que poner el voto son las diputadas y los diputados. Y las senadoras y los senadores. Entonces, aprovechar para decirle a todas y todos los que estén mirando ahora el programa, que en cada una de sus provincias, en cada uno de sus lugares, hablen con todo lo que conozcan, les manden mail a las diputadas y los diputados, les hablen a las diputadas y los diputados, le pidan que no voten el proyecto de ley ómnibus y que voten en contra del DNU a las senadoras y los senadores. El Bloque Unión por la Patria convocó el 1 de febrero una sesión en el Senado para tratar el DNU. El DNU y el proyecto de ley ómnibus son la suspensión, de hecho, de la Constitución Nacional y son el ataque a los derechos populares. Para darles un ejemplo muy claro, el titular de la Cámara de Empresarios, de los que venden las garrafas, dijo que si se aprueba el proyecto de ley ómnibus van a poder subir el precio sin ningún tipo de control. Y así como eso, muchas otras cosas. Bien. Entonces se necesita que se rechace el proyecto de ley ómnibus y el DNU.